Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Queremos compartir con ustedes el día de hoy el tema de la fornicación. Ese es un tema, mis hermanos amados, que es necesario que se toque. Generalmente no se quiere tocar, pero es necesario. La palabra del Señor nos enseña qué debemos hacer ante la situación o cuando la persona puede estar confrontando una tentación respecto a la fornicación o el adulterio. Así que en esta mañana vamos a hablar de eso con la ayuda del Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 6 y el verso 18, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es tan importante, mis hermanos amados, que hablemos de este asunto debido a que este es un pecado común en toda la, como digo, es una tentación en cada ser humano, en toda la tierra. Entonces tenemos o debemos aprender a manejar esta situación de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Lo correcto ante una tentación de este tipo, tentaciones sexuales, el Señor nos dice que debemos huir de esa situación. No nos manda en esta situación a resistir, sino que lo que nos dice es que debemos huir de ella. Así que en este día, mis hermanos amados, quisiéramos saber que el Señor dice que el cuerpo no es para que se use en la fornicación o el adulterio, sino que la palabra misma dice en este pasaje de 1 Corintios 6:13 que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el Señor nos está diciendo que mientras la persona, hablemos de un niño, adolescente, joven que aún no se ha casado, su cuerpo es para el Señor. ¿Cómo es que el cuerpo es para el Señor? Sí, porque la persona debe ocuparse en hacer la voluntad del Señor mientras no está la persona en un estado o ha tenido o ha contraído matrimonio. Debe conservar su cuerpo para el Señor. ¿Y cómo es que lo conserva? Bueno, lo conserva haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, si es un joven, si está ocupado en sus estudios, debe enfocarse en sus estudios. Si en su casa como hijo de familia, debe obedecer a sus padres. Si está trabajando, debe someterse a las autoridades en el trabajo, o si está en la escuela, debe respetar las autoridades, etc. Eso es el cuerpo para el Señor cuando hacemos lo correcto con el cuerpo en cualquier situación que estuviéramos. Es muy importante esto, que por favor lo entendamos, para que entendamos cómo usar el cuerpo. Dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Cuando dice que el Señor es para el cuerpo, significa que el Señor puede usar nuestro cuerpo. ¿Cómo? En el servicio, no solo hablando de las responsabilidades que tenemos en la vida diaria, pero también para servir a otros en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Dios puede usar nuestros cuerpos para hacerle bien a alguien, al prójimo. Entonces es para eso que se usa el cuerpo mientras la persona no está en un matrimonio. Así debe ocupar o guardar su cuerpo para el Señor, y el Señor también lo puede usar en las cosas que Dios quiera usarlo, sirviendo a los demás. Entonces, el cuerpo, la función del cuerpo, ¿por qué Dios nos dio el cuerpo? El cuerpo es el medio físico que Dios nos dio para que podamos hacer su voluntad. No podríamos nosotros poner en práctica la palabra de Dios si no tuviéramos un cuerpo. Entonces el cuerpo es el medio para que nosotros podamos practicar la palabra de Dios, ponerla por obra, obedecerla. En Génesis 2:24, el Señor dijo respecto al matrimonio, dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
¿Cuándo es que la persona ha de dejar a su padre y a su madre? Cuando es el tiempo de casarse. Lo ideal es que la persona, antes de adquirir este compromiso, debiera haber conocido la voluntad de Dios, debiera haberse preparado para poder ser un proveedor para la nueva familia, para que tengan lo que necesitan en su vida diaria cuando va a formar su familia. Entonces, en el tiempo correcto debería empezar la actividad sexual, no antes de el matrimonio legalmente, porque eso es exactamente lo que la persona, cuando no conocen a Dios, hacen y entonces destruyen sus cuerpos. Ahora, el pecado, mis hermanos amados, de fornicación y adulterio son pecados de muerte, porque esos actos que son cometidos fuera del matrimonio y por tanto fuera también de la voluntad de Dios. O sea, Dios no autoriza las relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Sea la persona, si son jóvenes, Dios no autoriza esa relación. Y si son gente en matrimonio, tampoco Dios autoriza relaciones fuera del matrimonio, porque Él mismo dice que son pecados de muerte. En Levítico capítulo 20, del verso 10 al 17, habla de todas las posibles relaciones incorrectas. Voy a leer algunas para que usted las pueda escuchar, quizás nunca las ha escuchado. En Levítico capítulo 20 y el verso 10 al 17, para que usted escuche que Dios nunca va a aprobar este tipo de relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Quiero decir, Dios no va a autorizar la fornicación. La fornicación es cuando los jóvenes tienen actos sexuales sin estar casados. Eso es fornicar. Y adulterar es cuando las personas están unidos en matrimonio y cometen relaciones sexuales con otras personas. Eso es adulterar. Le dije que leía Levítico capítulo 20 y voy a leer el verso 10. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es lo que estamos tratando de hacer hincapié. Ante Dios, el pecado sexual o el acto sexual fuera del matrimonio es un acto de muerte, es un pecado de muerte. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se juntare con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Usted puede ver, hay más cosas, pero esto es exactamente lo que quiero compartir con usted, que a los ojos de Dios las relaciones sexuales, si no son dentro del matrimonio, es un pecado de muerte. Y es muy importante que todos nosotros entendamos esto, para que no pequemos contra
nosotros o contra nuestro cuerpo. Sinceramente, mis hermanos amados, en la vida uno va aprendiendo de las cosas de Dios y se va dando uno cuenta cómo este acto que muchos no frenan y piensan que cuando lo están cometiendo no hay ninguna consecuencia física en sus cuerpos porque continúan haciendo aquello, aún se gozan o se glorían pensando que están haciendo algo muy, muy bueno para ellos. Sin embargo, la palabra dice que están pecando contra su cuerpo. Eso quiere decir que gracias a Dios que Dios no les quita la vida en ese momento, pero sin embargo, la palabra de Dios es tan fiel, tan sólida. A lo largo de la vida, mis hermanos amados, los cuerpos reciben la consecuencia de sus actos. Los cuerpos pueden enfermar, los cuerpos sufren deterioros físicos y enfermedades que la gente se sorprende. ¿Por qué viene esto? Bueno, resulta que nunca consideran la gente cuando está en ese tipo de situaciones de enfermedades, atravesando esas situaciones. Ellos no piensan que puede ser el resultado de sus actos sexuales fuera del matrimonio. Así que, mis hermanos amados, esto es muy importante que lo consideremos para que aprendamos y que no caigamos en ese tipo de situaciones y que aprendamos qué hacer. La palabra dice que debemos huir ante una situación de este tipo. El que comete este tipo de pecados se sale de la voluntad de Dios y en ese momento la persona ya no está dentro del reino del Señor, sino que el pecado sexual es producido o provocado por el enemigo, son demonios que motivan esta situación. Y nosotros a veces, cuando no tenemos el discernimiento, no pensamos que son demonios los que mueven o motivan este tipo de actos, pero la palabra lo demuestra que así es. Ahora, las personas que solo tienen relaciones dentro del matrimonio honran a su pareja y también honran a Dios. Quiero leerle en Hebreos capítulo 13 y el verso 4, porque el Señor aprueba esto. Usted se preguntará por qué Dios aprueba. Sí, porque, hermanos míos, el acto sexual es algo que Dios estableció. El matrimonio es un acto sagrado que Dios lo estableció. No lo estableció una persona, un gobierno o alguna sociedad en particular. Lo hizo Dios mismo porque hay un propósito. El propósito del matrimonio es la reproducción, es donde provienen los descendientes, es así, es el medio que Dios santificó para que a través de ello provenga los descendientes de esa pareja. Usted puede notarlo que es un acto que Dios establece, es un acto puro, es un acto limpio y que debemos entender y considerar para que así se haga. Dice la palabra en Hebreos 13:4, dice, porque Hebreos le dije 13:4, perdón, estoy en el 4, es Hebreos 13, voy a leer el 13 y el verso 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Quiere decir que la relación en la pareja debe ser pura, sin cosas sucias en sus mentes o en sus corazones. Es un acto santo, es un acto puro y que debe mantenerse así como Dios lo ve. Y entender que el propósito de ese acto es la reproducción, no la corrupción, sino la reproducción. Es lo que el Señor dice. Pero y que debe ser sin mancilla. Eso quiere decir que la persona tiene que ser pura en su mente y en su corazón, aún durante el acto, porque eso es lo que el Señor muestra aquí. Y dice también que Dios es el que va a juzgar
al fornicario y al adúltero. Ve, algunas personas que se desbocan en esta situación, ellos no temen a Dios y generalmente su vida la rigen de esa manera, oyendo por este tipo de vida. Sin embargo, mis hermanos, aunque la persona haga esas cosas y piense que nunca van a ser juzgados, la palabra es inquebrantable, van a ser juzgados por esos actos. ¿Qué se puede hacer si alguien ha cometido esta situación? Arrepentirse. Dios nos da siempre la salida. La salida a cualquier error que nosotros cometemos es el arrepentimiento y pedirle a Dios que nos perdone y volvernos de ese tipo de acciones, volvernos a lo recto, a lo justo, humillarnos ante nuestro Dios y Él siempre nos va a perdonar porque ese es su corazón. Quiero leerle ahora en 1 Corintios capítulo 6 y el verso 15 para que podamos ver lo que el Señor dice en esta parte de la Escritura. Dice que nuestros cuerpos son de Cristo y que Dios jamás nos autoriza que nuestro cuerpo se haga uno con una ramera. Quiero leérselo porque es interesante lo que el Señor nos dice en este pasaje. 1 Corintios 6:15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Así que, hermano amado, consideremos esto. La verdad es un acto, si entendemos lo espiritual, es un acto que nos debiera causar alarma y mucha reverencia ante nuestro Señor, porque cuando la persona no tiene entendimiento, hermanos amados, es un ejemplo que muy, como digo, muy grotesco, pero considere que si una persona se mete al lodo, pero el lodo espiritual, por ejemplo, este acto pensemos que es un lodo, y el lodo está obviamente negro, huele feo, es algo que el que toca eso se nota claramente que está sucio. En el mundo espiritual sí se ve, pero en el mundo físico no se logra distinguir lo sucio que una persona puede estar con sus sentidos naturales, no lo puede discernir. Pero si tiene el conocimiento espiritual, sí puede discernir cuando una persona está sucia, con pecado en su vida. Y en este caso, si este pecado de fornicar o adulterar, alguien lo toca, o viene alguien y lo provoca y la persona cae en eso, la persona que trae ese tipo de mugre o de suciedad, cuando alguien o esa persona toca a otro, lo va a manchar y lo va a dejar igual que como la persona portadora está. Así que, hermanos míos, el pecado es todo el pecado es malo, pero especialmente causa daño a los cuerpos, les hace mucho daño. Y por eso es que Dios quiere que entendamos, para que no nos hagamos uno con una persona que está sucia en esta situación. Apartémonos de ello, porque el Señor dice que debemos huir de toda tentación en esta situación. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. En el verso 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos míos, Dios nos salvó de la vida que tuvimos antes sin el conocimiento de Dios. Dice que vivíamos bajo esa condición del mundo donde toda persona, hermanos, no importa sus edades, están casi, dañándose, siendo forzadas sus voluntades, hermano, para que caigan en este tipo de pecados. Pero, hermanos míos, de ahí Dios nos salvó. Ahora dice que debemos glorificar a nuestro Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Cómo lo glorificamos? Cuando nosotros usamos el cuerpo para hacer lo correcto y no para cometer el pecado del que estamos hablando. Dios quiere que usemos el cuerpo solo en lo que es de acuerdo a su voluntad. Así que en cuanto a este tipo de situaciones, la persona, si es un joven, bueno, si ya se preparó, si ya estudió, ya está capacitado para mantener una familia, el tiempo es tal vez de que ya se case, que busque su pareja y que se case, claro, para que así, hermanos amados, tengan un matrimonio bonito, tengan también una salud en sus cuerpos. Hay muchas causas por lo que los cuerpos se enferman, pero esta es una de ellas y debemos tener cuidado con eso. Ok, las relaciones fuera del matrimonio son pecados que se esconden primero en el corazón de las personas. La persona inicialmente, antes de cometer ese pecado, no son accidentes. Ningún acto de fornicación o adulterio son accidentes. Todos son actos cometidos conscientemente. La persona, antes de llegar a cometerlo, primero recibió pensamientos. Después, si no rechazó los pensamientos, tuvo los deseos. Y obviamente ese deseo crece en su corazón y va teniendo mayor fuerza hasta que llegan y cometen la acción. Eso es lo que dice la palabra de Dios, así funciona el pecado. Así que, hermanos míos, el pecado este tipo de pecados no son accidentes, todos son conscientes. La persona lo hace porque lo decide hacer y lo quiere hacer. Y por eso lo hace. Pero el Señor Jesús nos previene y nos dice que en Mateo capítulo 5 y el verso 28, el Señor nos dice algo que debemos tener cuidado, porque en el Antiguo Testamento, hermanos amados, solo se juzgaba si alguien lo encontraban en el acto mismo, lo condenaban con la muerte física. Mas ahora, en el tiempo con el Señor, el tiempo de la gracia, cualquiera diría que es más ligera la situación, pero no es así. O sea, Dios no es que Dios permita esto porque es su voluntad que la gente lo haga. No, lo que Dios hace es que nos da información para que nosotros podamos frenarnos. Dice en el Mateo capítulo 5 y el verso 27, para entender mejor: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Usted puede notar, hermanos amados, que el adulterio no es un acto físico primero, sino es un acto espiritual. Es un acto en la mente y en el corazón. Ahí es donde empieza este pecado. La persona primero lo piensa, llega el pensamiento, luego lo desea, luego lo anda deseando o buscando hasta que llega y comete el acto. Entonces, eso es muy importante. No son accidentes en cuanto a este tipo de acciones. La consecuencia de eso es grave, mis hermanos amados. El Señor dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Mis hermanos amados, está hablando Jesucristo. Cualquiera pensamos a veces que esto no puede ser, que Dios vaya a hacer esto. Pero mis hermanos, cuando Dios nos dice algo, Dios no es un ser que cambia. Su palabra nunca cambia, es eterna. Si el Señor nos dice esto y nos previene, es para que Él no quiere que vayamos a recibir un castigo de este tipo. Y por eso nos amonesta y dice, si alguna parte de tu cuerpo te es ocasión de caer, hasta hablando del ojo, si el ojo te es ocasión de caer, sácalo, dijo, porque es mejor que se pierda el ojo a que se pierda todo el cuerpo en el infierno. Entonces, hermano, eso significa que debemos tener cuidado con este tipo de pecados, porque es muy común, demasiado común, es algo que, como digo, hermanos amados, no importa cuánto uno pueda tener en el Señor, si la persona se descuida, puede caer en este tipo de pecados en sus mentes y en sus corazones. Y por eso es que tenemos que tener a la precaución de que esto no suceda en nuestras vidas. Todo pecado cometido nos puede llevar al infierno, a donde va a estar el diablo, si no nos arrepentimos ante nuestro Señor Jesucristo y le pedimos perdón. Por eso debemos saber que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son caminos al infierno, son caminos de muerte, mis hermanos amados. Y quiero leerte en Proverbios capítulo 7, y voy a leer solo 2 versos porque es mucho. Proverbios capítulo 7, el verso 7, dice, Proverbios 7, y el verso 7 dice esto: vi entre los simples a la persona que va a caer en este tipo de tentaciones. Dios le dice que son personas simples, como incautas, personas sin entendimiento. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba junto a la casa de ella, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecían la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, he perfumado mi cámara con mirra y aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Es la adúltera, la ramera, hermanos amados. Mire cómo domina a sus presas, a seres incautos, seres o personas sin entendimiento. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Ve cómo este pecado, mi hermano amado, domina hasta los seres más fuertes. ¿Se acuerda que dominó a David? ¿Se acuerda que dominó a Sansón? Y que Sansón perdió los ojos por este tipo de pecados. Note cómo es que las rameras son personas usadas por el diablo, hermano. Dice que lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Si usted lee la vida de Sansón cuando estuvo con aquella mujer, usted se va a dar cuenta que esa mujer exactamente usó esta misma técnica, y dice
que el alma de Sansón se rindió completamente hasta que el hombre cayó en esa situación y perdió los ojos y le fue muy mal a este hombre. Dice entonces en el 22, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Oh, hermanos amados, es peligroso este camino. Así que les animo a que Dios nos ayude. En el 24 nos habla el Señor: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No vayas, no yerres en sus veredas, no sigas por ahí, porque es peligro para tu cuerpo. Dice, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Mis hermanos amados, yo les animo a que no juguemos con el fuego. Este es fuego. Hay que huir de este fuego. De este no se puede, Dios no nos manda que lo resistamos, Dios nos manda que huyamos de este fuego. Así que Dios nos ayude. En 2 Timoteo capítulo 2, el verso 22, Dios nos dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo puedes tú huir de las pasiones juveniles? Hermano amado, ocúpate en los deberes que están de acuerdo a tu edad. Si eres un joven, ocúpate de tus estudios, ocúpate de capacitarte para cuando sea el tiempo, tú tengas la capacidad de producir y puedas tener un hogar con la provisión, para que haya provisión en tu hogar y para tu familia. Eso es esa es la manera en que debes huir de las pasiones juveniles, ocupándote en los deberes que ahora tienes que ser responsable para tú capacitarte y poder ser un proveedor para cuando sea el tiempo de que formes a tu familia. Un ejemplo bíblico de esto es cuando se acuerdan de José el soñador. Este hombre era un joven, probablemente 17, 18, 20 años, no sé, pero era muy joven. Dice que lo vendieron como esclavo en Egipto y la esposa del amo de José puso sus ojos en este joven y lo seducía y lo acosaba, hasta que un día la mujer misma preparó la emboscada, diríamos, donde la mujer saca a toda la gente que estaba en su casa para que cuando José entrara a hacer sus servicios ahí en lo que tenía que hacer, la mujer lo tomó y le pidió que tuviera relaciones con él. Y José no aceptó eso. Y hubo un diálogo entre ellos y es bonito. Quiero leérselo en Génesis capítulo 39, el verso 6. Voy a leer algunos versos. ¿Cómo es que José pudo escaparse de este tipo de pecado? Porque generalmente, mis hermanos, quien es seducido generalmente cae. Es algo que no es sencillo, no es fácil, no es algo que tenga mucha fuerza la persona. Pero quiero que vea cómo este joven escapó y por qué escapó. En el verso 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano, la mujer lo había agarrado. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, el amo de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa,
y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta es la clave, mis hermanos amados. Esta es la clave por la cual José no pecó. Nosotros podemos, la única manera para que uno no peque y tenga este tipo de situaciones en nuestra vida, pecados de adulterio o fornicar, la única salida que hay es si temes a Dios. De otra forma, es imposible que la persona no cometa estos pecados. Puede ser que no lo haga físicamente, pero en sus corazones lo hacen, en sus mentes lo hacen. La única manera para que esto no pase en la vida nuestra es solo si amamos a Dios. Y a José sabía que este pecado es un pecado de muerte. Por eso le dijo a la mujer: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Usted puede notar, no es algo sencillo. ¿Cómo yo pecaría? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos amados, este es un pecado que no solo daña el cuerpo de la persona, pero es un pecado contra Dios. Es contrario a la voluntad de Dios. Y alguien que dice que ama a Dios no debiera hacer esto, porque si lo hace, su acto mismo declara que su amor hacia Dios no es real. Cuando la persona ama a Dios, ni con su mente, ni en su corazón, cometen estos actos. Cuando alguien verdaderamente ama a Dios. Los que no aman a Dios de verdad en su mente y en su corazón, ellos cometen el adulterio en su mente y en su corazón, o fornican en su mente y en su corazón, aunque no lo hagan físicamente. Solo el amor hacia Dios. La mujer siguió presionando. En el verso 10 dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por sus ropas diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Usted puede ver, la Biblia es cierta. Aquí le dijo: huye de la fornicación, huye del adulterio. José amaba a Dios y por eso huyó de esa condición. Considere, esta mujer lo agarró. Él era un esclavo, era su esclavo. Se supone que debería hacer lo que la mujer le mandaba, pero él tenía un amor hacia Dios. Él amaba y era fiel a Dios. Y entonces cuando la mujer lo toma, él se queda con la ropa de José, rasgó sus vestidos y el hombre se fue, tal vez sin camisa. Pero salió, huyó, hizo lo que dice Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando este joven le demostró a Dios su amor? Hermanos amados, Dios lo exaltó. Dios lo exaltó, mis hermanos. Entonces, es un peligro el pecado de adulterio y fornicación, es muy peligroso, porque cuando la persona comete este tipo de actos, no solo se daña en su cuerpo, pero pierde las posiciones materiales y las bendiciones espirituales, la gente las pierde. Es una realidad, mis hermanos, la gente pierde las bendiciones de Dios cuando caen en este tipo de pecados. Pierden sus promesas, pierden, aún materialmente se pierde, mis hermanos amados. La gente pierde sus posesiones. Si usted no lo ha visto, lo verá, tal vez, ojalá que usted no se meta en esos caminos porque son peligrosos. José escapó y Dios lo exaltó por haber hecho eso. Así que para dejar de este tipo de pecado, la única manera de que lo podamos rechazar es solo si verdaderamente amamos a Jesús, verdaderamente en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros corazones. ¿Qué hacer al final de todo esto?
Ay, hermanos míos, Dios nos dice que huyamos antes que caigamos heridos por este tipo de pecados. Apártese de pidámosle a Dios que nos ayude a apartarnos de nuestra mente y de nuestro corazón todo pensar y deseo inmundo, porque no son ese tipo de cosas, son situaciones, son dardos, son pensamientos que lanza el diablo y son veneno, mis hermanos amados. Rechacémoslos en la mente y en el corazón y pidámosle a Dios que nos libre, que nos dé la fuerza, que el Espíritu Santo siempre nos liberte de todo eso en el nombre de Jesús. Porque recuerde que a muchos hace caer heridos y la gente no se da cuenta hasta que son traspasados en su corazón. Hermanos míos, yo he visto personas que primero ellos, las gente se sienten como que son conquistadores y no se dan cuenta. La palabra de Dios dice que cuando alguien se mete a este camino, dice que la mujer ramera casa, aprisiona la preciosa alma del varón. ¿En dónde termina una persona que se mete a este tipo de actos? Termina sin bienes, hermano. La persona pierde sus bienes, la palabra lo dice. Y terminan, hermano amado, sirviéndoles a esas gentes. Como digo, se esfuerzan y se sacrifican, y el fruto de su trabajo va a dar a ese tipo de personas, porque ellos no pueden ver que esto los va a dejar sin la provisión. La persona pierde sus bienes. Así que lo que quiero decir con esto, que tengamos mucho cuidado, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Hermano, la gente se está corrompiendo cada vez más a diferentes niveles, no solo a nivel de los adultos, a nivel de jóvenes, a nivel de adolescentes, y tengamos mucho cuidado, porque aún a nivel de niños esto está cerca. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están corrompiendo, están destruyendo la integridad de las personas. Así que Dios nos ayude y que Dios nos guarde, que Dios le bendiga a mi hermano amado y que tenga Dios misericordia de todos los que hemos creído en Jesús, que por favor Él tenga compasión, porque esta es una situación que está cayendo, está avanzando cada vez más en esta sociedad. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, hermano amado, y que Dios te ayude, nos ayude a todos, en el nombre de Jesús. Amén.